Pasé los últimos 100 años tratando de escapar de la utopía, ahora me aterroriza la muerte. Se supone que no deberías estar aquí, dijo una voz, devolviéndome a la conciencia. Gemí cuando abrí los ojos, cegado por una luz imposiblemente brillante. Todo a mi alrededor brillaba en una mezcla de oro y plata, pero por mi vida no pude averiguar la fuente. Mientras mis ojos se adaptaban lentamente, vi a una mujer apoyada contra una pared, a mi lado. Estábamos en lo alto de un edificio, a miles de pies de altura, muy por encima de las nubes. Había elegido morir, lo recordaba mucho, pero nada había tenido sentido en mi último día en la tierra. Quería tan desesperadamente quedarme atrás y cuidar de mi familia, ser como mi abuelo, hacerlo sentir orgulloso, pero no pude encontrar la fuerza para negarle a Lucifer su horrible trato. Morí, ¿no? No jodas, moriste, aceptaste el trato. Al igual que todos los otros hombres con los que habla Lucifer, suspiró. La luz que me había cegado hace un minuto comenzó a dar paso a los magníficos colores que envolvían el horizonte, tan infinitamente lejos en la distancia. Fue hermoso. ¡Guau, jadeé! No dejes que te engañe, no es lo que parece. Su comportamiento casual apartó mi atención de la vista. Miré y vi que se veía triste, como si hubiera perdido su propósito en la vasta ciudad de Utopía. ¿Quién eres? Sin responder a la pregunta, se llevó un dedo a los labios, haciéndome un gesto para que me callara, luego puso una mano en mi hombro. Quiero que veas este lugar por lo que realmente es, pero primero debes escuchar. Tenía una aura extraña que la rodeaba, eterna y antigua, todo al mismo tiempo. Ella no era humana, eso lo sabía, e incluso a través de la tristeza, podía ver a una persona encantadora pero autoritaria. Al igual que con Lucifer, me sentí obligado a seguir todo lo que ella dijo. Entonces escuché los golpes, sonidos rítmicos y palpitantes debajo del suelo, sacudieron los edificios de metal, sacudiendo sus cimientos, y aunque era débil, podía sentir todos y cada uno de los pulsos. Ella me miró y sonrió, no de felicidad, sino llena de lástima. A través de ella, el velo de las mentiras se había levantado y la ciudad plateada se mostraba como realmente era. Los edificios estaban desgastados y hechos de hormigón, con calles orgánicas debajo hechas de carne, miles de personas cansadas marchando, todas en la misma dirección, guiadas por criaturas repugnantes pero poderosas. Esto no es una ciudad, Mark, y seguro que no es utopía. La miré en estado de shock, un sentimiento de pánico y culpa me recorrió el cuerpo, y tan pronto como la realidad se me reveló, la ciudad plateada regresó una vez más, brillando en todo su esplendor. ¿Trabajas con Lucifer, verdad? Pregunté, la pregunta sonaba más como una acusación que como una simple pregunta. Ella asintió. Entonces, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué no me dejas engañar por lo que sea que se supone que es esto? Porque necesito tu ayuda, Mark. A diferencia de las otras personas que deambulan por este paisaje infernal, todavía no te has perdido. Todavía tienes la oportunidad de reunirte con tu familia, explicó. Un ser de otro mundo se paró frente a mí, pidiendo ayuda. Yo, una lamentable excusa de ser humano. Ni siquiera podía manejar mi propia vida, pero esta criatura, más poderosa que cualquier humano, necesitaba mi ayuda. ¿Cómo? Porque yo, era todo lo que podía pedir. Hay un lugar en el centro de la ciudad, lo llaman, la cúpula, solo los humanos pueden entrar. En cuanto a por qué te necesito a ti, en lugar de literalmente a cualquier otra persona, Mark, es porque eres todo lo que tengo. No puedes, solo llévame allí. Yo pregunté. No, tienes que recorrer el camino tú mismo, necesitas ver los verdaderos horrores de este lugar antes de aceptarlo. Lo siento mucho, Mark, pero esto no será agradable. Me sorprendió su declaración. La utopía que me habían prometido no se suponía que fuera una pesadilla, se suponía que era un lugar lleno de propósito, esperanza. Era mi destino. Pero no sé el camino, por favor, solo llévame allí, supliqué. Solo sigue a la horda de personas, todos van por el mismo camino. Antes de que pudiera hacer más preguntas, ella había desaparecido. No sabía su nombre, solo que trabajaba con Lucifer, lo que por sí solo debería haber sido un impedimento, sin embargo, de alguna manera confiaba en ella. Bajé a la calle. Los caminos estaban cubiertos de plata, reflejando brillantemente la luz dorada que aparecía en un cielo sin sol. Era una vista hermosa, pero no podía disfrutarla, había visto un atisbo de la utopía real, incluso la ilusión no me distraería de los golpes siempre presentes. La gente a mi alrededor estaba cansada, todos marchando en la misma dirección, pero ninguno caminando juntos. Estaba claro que no habían sido humanos durante mucho tiempo, que se habían perdido en el camino, ahora nada más que cáscaras sin alma desesperadas por la salvación prometida. Pero en mi corazón, sabía que nunca llegaría. Me pregunté si todos habían aceptado el trato de Lucifer, o si habían sido arrancados de la eternidad vacía que venía después de la muerte.
Pasaron los años mientras caminábamos hacia el centro de la ciudad y cada día que pasaba la gente a mi alrededor enflaquecía, convirtiéndose en figuras demacradas que ni siquiera deberían poder cargar sus propios cuerpos. Algunos de nosotros colapsamos en el camino, traté de ayudarlos, pero al mirarlos a los ojos vacíos, supe que estarían mejor en el camino, solos, esperando ser arrastrados por la imparable marcha del tiempo. Es una sensación extraña, el tiempo, a pesar de ser infinito, y aún con la ausencia del día, de la noche, del hambre, de la sed, seguía contando los minutos. Una parte de mí todavía está conectada con mis instintos humanos básicos. No había pasado el tiempo, pero habían pasado 100 años. Así caminamos, un viaje sin fin hacia la cúpula. En el camino estábamos siendo observados por criaturas grotescas. Uno de los vagabundos se refirió a ellos como ángeles, diciendo que nos mantendrían a salvo. Era una mentira obvia y engañosa, pero no podía encontrar en mi corazón decirles la verdad. De vez en cuando, uno de los ángeles desgarraba a uno de los vagabundos, dejando que sus tripas se amontonaran sobre la plata impecable. Se rieron mientras arrojaban los cadáveres, pero en Utopía nada podía morir de verdad. Solo espero que estuviera demasiado ido para sentir la tortura. Me mantuve principalmente para mí mismo, no quería interactuar con mis compañeros ciegos e ignorantes. Realmente creían que habían encontrado la salvación, o que al menos la encontrarían a la vuelta de la siguiente esquina. Pero yo, no vi esperanza, ni luz al final del túnel. Todo lo que tenía era un singular y abrumador sentimiento de arrepentimiento. Me arrepiento de haber aceptado el trato, me arrepiento de haberle fallado a mi abuelo y me arrepiento de haber dejado atrás a todos los que amaba. Pasé años inspeccionando a mis compañeros vagabundos. Cada uno arrastrando los pies por las calles plateadas. Cuanto más nos acercábamos, menos parecía que estuvieran caminando, parecía casi como si estuvieran siendo arrastrados, tirados por una fuerza invisible, algo más allá del alcance de la comprensión. Eso es lo que verdaderamente hizo añicos mi ilusión de la llamada utopía. La visión de la ciudad rota volvió a mí una vez más. Los edificios de hormigón, las calles cubiertas de carne. Miles, millones de zarcillos emergiendo del suelo, cada uno unido a uno de los habitantes de Utopía, excavando en sus pechos y absorbiendo la poca fuerza vital que les quedaba. Me di cuenta de que la gente no vivía de los frutos de Utopía, sino que la ciudad se alimentaba de su gente. Éramos la comida. Miré mi propio pecho, sin zarcillo adherido. Todavía no había sido tomado por la ciudad, no era parte de la granja que la mantenía viva. Pero pronto lo estaría, a menos que llegara a la cúpula a tiempo. Traté de liberar a algunas de las personas, intentando arrancar los zarcillos, pero con cada tirón, simplemente se clavaba más profundamente en sus pechos. Gritaban en agonía, sin siquiera darse cuenta de dónde venía el dolor, y en las raras ocasiones en que un zarcillo se desprendió de la simbiosis involuntaria, el agujero que dejó atrás permitió que los pulmones simplemente se derramaran como globos enfermos y desinflados. Por más que lo intenté, no pude ayudarlos. Pasaron 100 años, o solo un segundo por lo que yo sabía, y seguí caminando con mi manada de personas. Todavía me sentía humano, una parte de mí aún conectada con la vida que llevaba en la tierra, pero se estaba desvaneciendo lentamente y pronto me convertiría en una de las cáscaras vacías. Finalmente, el brillante horizonte de edificios terminó y entramos en lo que ellos llamaban los planos de la utopía. Ojalá hubiera podido ver la hermosa vista que decían que era, pastos interminables de hierba verde y animales increíbles. Pero en cambio, solo vi la carne, los arcillos y los guardias que seguían guiándonos hacia una aniquilación segura. Los planes no perdonaban, y fue el lugar donde la mayoría de mis compañeros cayeron de hambre. Solo pudieron alimentar a la ciudad durante tanto tiempo, incluso antes de que sus huesos se agotaran, ya que ya no podían soportar su estructura desperdiciada. La parte más triste fue que todavía no se dieron cuenta de su destino seguro, todavía creían en la salvación. Entonces vi la cúpula. En medio del páramo de carne podrida, yacía una magnífica media esfera de obsidiana que se elevaba tanto en el cielo que se elevaba por encima de los edificios que la rodeaban. Ni una sola imperfección en su superficie negra. A pesar de la vista, tendríamos que caminar otro año para llegar a la frontera de la nueva ciudad, el centro que albergaba la cúpula. Encontré a un hombre sentado en las afueras, escribiendo una carta. Me dijo que quería despedirse de su hijo antes de dar el siguiente paso y entrar. Parecía diferente de los demás, un indicio de su antiguo yo aún permanecía dentro de su cuerpo cansado. Le hice compañía mientras escribía la carta y me contó la desgarradora historia de cómo había perdido a su mujer ya él mismo en las pesadillas de Utopía. Mi esposa está dentro del domo de, estoy seguro, repetía mientras hablábamos. Una vez que terminó la carta, simplemente desapareció de sus manos y, con suerte, llegó a su hijo a la tierra. Caminó conmigo hacia la cúpula misma. Cuando llegamos a las paredes, extendió las manos y tocó la obsidiana.
Tan pronto como hizo contacto con él, comenzó a fusionarse sin problemas con las paredes de la cúpula y, en unos segundos, lo había consumido por completo. Miles de personas alrededor hicieron lo mismo, todos ellos rápidamente devorados por la oscuridad, con lágrimas de alegría y éxtasis indescriptible. Sin embargo, pude ver sus cuerpos aplastarse bajo la presión, y escuchar su felicidad convertirse en gárgaras enfermizas mientras desaparecían dentro. No tan atractivo como pensabas, ¿eh? Me di la vuelta y vi a la misma mujer que me había recibido al llegar a Utopía, tantos años atrás. A diferencia del resto de sus habitantes, ella no había cambiado en lo más mínimo, seguía siendo elegante, seguía siendo hermosa. ¿Dónde diablos has estado? He estado caminando durante un maldito siglo. Ella me miró sin responder, incitándome inmediatamente a calmarme. Han pasado 2 semanas, Mark. Tu funeral, eso fue ayer, dijo con naturalidad. ¿Qué? ¿Cómo? El tiempo pasa diferente aquí, 100 años es lo que necesitabas para aceptar la realidad de este lugar, así que eso es lo que tienes, pero eso no significa nada sobre el tiempo en la Tierra. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué dejarme sufrir? Ella ignoró mi pregunta. ¿Sabías que aquí nunca llueve?, dijo casualmente. ¿Qué diablos tiene eso que ver con algo? Y grité. Siempre me gustó la lluvia, continuó, goteo, lluvia imparable. Con el tiempo suficiente, podría arrasar ciudades enteras, abrir caminos a través de las montañas, dar forma a la tierra. Da vida a la naturaleza y sustenta a todos los seres que respiran. Incluso podría borrar todos los recuerdos del pasado, brindándonos a todos un nuevo comienzo. Sin embargo, la gente lo desprecia, y nunca entendí eso. ¿Por qué detener el cambio? Dirigió su atención hacia la pared de obsidiana y la tocó. Extendí la mano reflexivamente para detenerla, pero no se la tragó, se apoyó contra él y no pasó nada. Necesito que me lleves adentro, Mark. ¿Por qué? Para que pueda destruir este lugar. Lucifer dice que está reuniendo a suficientes personas para rebelarse contra Dios, pero nunca dijo qué hará con las personas que reunió, ¿verdad? No. Sacudió la cabeza con decepción y, sin dar más explicaciones, me agarró la mano y me empujó hacia la pared. Inmediatamente comenzó a envolvernos, la oscuridad líquida cubrió mi rostro, asfixiándome y cegándome. Quería gritar pidiendo ayuda, pero con el líquido llenando mis pulmones, no pude hacer nada más que luchar desesperadamente mientras la pared nos consumía. Gracias, fue todo lo que escuché antes de que finalmente me desmayara. Me desperté en medio de la calle, me puse de pie de un salto cuando un auto pasó a toda velocidad, casi atropellándome. Tocó la bocina al pasar, probablemente pensando que solo era un borracho que se había desmayado. La mujer, quien quiera que fuera, me había devuelto a la vida. Estaba en mi propia calle, y sin dudarlo, comencé a correr hacia mi casa. Golpeé la puerta, sin idea de cuánto tiempo había pasado desde mi última visita. La puerta se abrió y me saludó mi esposa, Hannah, se veía angustiada. Lo siento, ¿puedo ayudarte?, preguntó ella, bolsas debajo de sus ojos y maquillaje corrido. Hannah, soy yo, Mark, volví, grité con alegría. Disculpe. No sé qué pasó exactamente, pero estoy vivo, Hannah. Yo continué. Me miró con una mezcla de tristeza y disgusto. ¿Es esto algún tipo de broma enferma? Acabo de enterrar a mi esposo hace 2 días, ¿quién te puso en esto? No, sí, quiero decir, morí, pero volví. Aléjate de mí, bastardo enfermo, déjame en paz, me gritó mientras cerraba la puerta en mi cara. Miré a través de una de las ventanas para verla marcharse, y en el reflejo vi a un hombre que no pude reconocer. Tropecé hacia atrás en estado de shock, revisándome para ver qué había cambiado, todo parecía tan desconocido. Busqué en mis bolsillos las llaves de la casa o un teléfono, pero todo lo que pude encontrar fue un pedazo de papel, una carta. Estoy dentro de la cúpula, no te preocupes, yo me encargaré desde aquí. Es posible que ya te conozcas a ti mismo como un extraño. Cualquiera que sea la vida que una vez llevaste, ha pasado y, a pesar de tus más valientes esfuerzos, nadie nunca te reconocerá como Mark Shepard. Lo siento, pero es la única forma de evitar que Lucifer te lleve aquí. Disfruta el tiempo que se te ha dado, encuentra cualquier significado que aún exista en la Tierra. La criatura que es Utopía está a punto de despertar y, a menos que pueda destruirla de una vez por todas, vendrá a la Tierra a continuación.